Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Saúl López Santizo. Tengo el gusto de presentar un estudio de la Palabra de Dios. Vamos a ir a Lucas capítulo 7 del 1 al 10. Hubo un hombre que le dice al Señor, solamente di la palabra. Vamos a ver las características que tiene y qué es lo que podemos aprender de todo esto. El Señor Jesús había regresado de hablar el sermón que habíamos visto en Lucas 6 y estaba entrando en Capernaum y ahí se dio lo que vamos a ver. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, se fue a Capernaum. Recordemos que Capernaum era la ciudad donde Jesús desarrolló gran parte de su ministerio, estaba a la orilla del mar de Galilea. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiéndole que viniera y salvara a sus siervos. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Cuando el Señor llegaba a un lugar, entonces la gente aprovechaba su presencia para recibir algo. Nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios y aprovecharla también. Dice que había una persona que tenía una necesidad. Era una persona relegada, era una persona que estaba en la clase más baja del Imperio Romano, que eran los esclavos, los siervos. Ellos, según la cultura y las leyes romanas, no tenían ningún derecho si alguien estaba enfermo, el amo podía hacer cualquier cosa con él. Solamente los consideraban como un instrumento de trabajo en una familia a la cual pertenecía. Luego tenemos aquí un gentil centurión. Los centuriones eran personas normalmente despreciadas por el pueblo de Israel, ya que pertenecían al Imperio Romano, los habían oprimido, y este hombre pues no era judío, era gentil. Sin embargo, era muy diferente su carácter, según vamos a ver. En primer lugar, había edificado una sinagoga, posiblemente era devoto del Dios de Israel, pero tenía algo diferente. En segundo lugar, tenía cuidado de su siervo, dice que lo amaba, era una cosa muy, muy rara. Y en tercer lugar, era un hombre que respetaba las autoridades. Él no va directo con Jesús, sino que manda a las autoridades de la ciudad de Capernaum, que eran los ancianos. Y ellos le dicen al centurión, le dicen del centurión, los ancianos le dicen a Jesús: es digno. Pero sabemos nosotros de que alguien que se acerca a Dios, nadie es digno, como dice Romanos 4:5, solamente es Dios el que justifica al impío. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, y el regalo de Dios es vida eterna solamente en Cristo Jesús. Entonces, cuando Jesús oye esto, dice que se fue con ellos, pero cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión envió unos amigos de él diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados
bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Vemos entonces aquí un hombre que está actuando con una fe muy firme, pero está actuando con humildad y no se está considerando digno. Los ancianos del pueblo lo consideraban digno, pero él no se consideraba digno de estar enfrente a Jesús, no se consideraba digno de tener a Jesús bajo su techo. Aparte también de que según la costumbre judía, si un judío o mucho menos un rabino entraba a una casa gentil se contaminaba, no había tal cosa. Sin embargo, Jesús está rompiendo toda costumbre judía, que no era la ley del Señor, sino que era una costumbre. Pero este hombre está creyendo en el principio que él, donde él se movía, que era el principio de autoridad. Él creía y tenía el concepto de que Jesús tenía y tiene autoridad en el mundo terrenal, en el mundo espiritual, en el mundo físico, sobre las enfermedades, sobre toda la humanidad. Incluso él se está moviendo con ese principio de autoridad. Él estaba debajo de la autoridad del César, del emperador romano, y él tenía bajo autoridad a otros soldados. O sea, la autoridad para él era una situación legal delegada. Y también Jesús tiene toda autoridad. El Señor Jesús en el libro de Mateo 28, 18, él les dice a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. También vemos nosotros en el Salmo 107, 20, que dice el Señor en su palabra, envió su palabra y los libró de la muerte. Aquí literalmente se está cumpliendo porque hay un enfermo que está con necesidad de ser salvo. La palabra salvación en la Biblia implica también sanidad, liberación, protección, preservación. Y aquí este hombre tiene una urgente necesidad donde vamos a ver la autoridad y el poder de Jesús. Sabemos nosotros de que el enemigo de nuestras almas tiene un poder limitado, pero Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad. El enemigo no tiene autoridad. Nosotros, tú y yo, si hemos venido y hemos creído en Jesús, tenemos en nuestra boca la palabra, tenemos la palabra de Dios y tenemos el nombre de Jesús, que está sobre todo nombre, que se nombra. Este hombre provocó que Jesús se maravillara, dice que él se maravilló de la fe de este hombre. La fe entonces se va a manifestar en alguien que está reconociendo la autoridad de Jesús sobre el mundo espiritual, sobre el mundo terrenal, sobre el mundo físico, sobre el mundo humano. Jesús tiene esa autoridad. Jesús se agrada entonces de la fe. Dice que Jesús se maravilló de la fe de este centurión. Jesús se maravilla también de la incredulidad. En Marcos 6:6 vemos de que Jesús se maravilló de la incredulidad de la gente, pero aquí se está agradando de la fe de este hombre. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que con fe agradamos a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea, no solamente crea que Él existe, sino que va a recibir algo, espera recibir algo. Jesús se maravilló y dijo, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Y cuando los que habían sido enviados regresan a la casa del centurión, dicen que encontraron sano al siervo. Vamos a decirle entonces para concluir que el Señor Jesús responde a la solicitud de aquellos que creen en la autoridad del Señor Jesús.
Jesús tiene toda autoridad, dice Filipenses 2, del 9 en adelante. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Si tú tienes una necesidad, no importa cuál sea, tú puedes usar el nombre de Jesús como hijo de Dios. Si has recibido a Cristo, tienes que tener fe en ese nombre, y dice: el justo por la fe vivirá. Este hombre entonces nos da una lección aquí, y vemos que Dios es un Dios todopoderoso para intervenir, para ayudar, para bendecir y para resolver cualquier necesidad de aquel que se acerca a Dios con humildad, creyendo en la autoridad que Jesús tiene, en su poder y en su misericordia. El Señor Jesús tiene una autoridad entonces que no tiene límites, no importa la distancia. Solo di la palabra y no estaba ahí enfrente. Y el Señor tiene toda autoridad sobre todo poder físico, humano, natural, espiritual. Y por otro lado, la salvación es para todos, para toda clase social, para toda clase económica, aquel que tenga religión, aquel que no tiene religión, el judío, el gentil. Solamente es por su misericordia y por la fe en aquel que nos ama y desea suplir todas nuestras necesidades. Dios no se limita por ninguna condición humana, y Dios habla a cada una de las personas por medio de su palabra. Que nosotros podamos acercarnos al Señor y decirles: solamente di la palabra, acercarnos a la palabra de Dios, orar con la palabra de Dios y aprender de este hombre que reconoció la superioridad de Jesús sobre el mundo espiritual y terrenal. Que Dios te bendiga. Espero que este video, que este estudio sea de bendición. Te invito a escucharlo otra vez, a darnos un like, a compartirlo, a ver los anteriores y a seguirnos, y te invito a suscribirte si no lo has hecho. Amén.